tengo una tenienda que reconozco que ha mejorado. Buenas noches. Nos reunimos con la satisfacción que nos produce ver a la luz un libro de filosofía, pero a la vez un libro de historia de la filosofía antigua. Como señalara Gadamer, el tema de la filosofía griega no presenta un interés únicamente histórico, sino que tiene que ver con los problemas actuales de nuestra cultura, que se encuentra en una fase de desarrollo, pero también de incertidumbre y de falta de claridad, y que está buscando un modo de comunicarse con otras culturas muy distintas a las nuestras, que no nacen como la cultura occidental del pensamiento griego. Esta es una de las razones por las cuales nos motiva tanto las primeras etapas del desarrollo del pensamiento occidental o la filosofía griega. Tiene un interés actual para que podamos comprender nuestro destino, que comenzó con la filosofía y la ciencia griegas. Hay distintos modos de acercarse a una historia de la filosofía antigua. La mirada de Román García Fernández se caracteriza porque no sigue los patrones historiográficos convencionales o canonizados en los manuales de la disciplina. Así, por ejemplo, en El nacimiento de Hera, la primera obra de la trilogía, que debe concluir con el asesinato de Afrodita, el autor nos mostraba una obra que tomaba distancia de los parámetros historiográficos clásicos, proponiendo un modelo constructivista que trataba de resolver la dicotomía entre la historia de los sistemas y la historia de los filósofos en una clave evolucionista. Este segundo volumen conserva el mismo espíritu. Esto se expresa no solo en el modo de abordar los autores, sino también en la manera de establecer las periodizaciones. También se expresa en el modo que el autor tiene de mirar las rupturas históricas. Si en los textos convencionales de historia de la filosofía se asume que a partir del siglo V, antes de la era cristiana, se produce una vuelta de tuerca caracterizada por el surgimiento de la reflexión antropológica, Román García recuerda que antes de Sócrates, los denominados filósofos presocráticos, así como los antiguos poetas y dramaturgos, reflexionaban sobre el problema humano. Lo que caracteriza, a juicio de Román García, la ruptura conceptual marcada por este giro es una nueva actitud en que la vieja sabiduría de la tradición es puesta en entredicho desde una posición de humildad cognitiva. El sofos, el sabio, cede al filósofo, el amante de la sabiduría, quien no posee certezas ni verdades absolutas, sino un saber de la precariedad. El libro de Román García está dividido en tres grandes bloques. El primero, titulado El movimiento sofístico y Sócrates, aborda el periodo histórico que va desde el nacimiento de las ciudades-estado, que como sabemos fueron el contexto social que posibilitó el nacimiento de la filosofía. Dentro de las mismas se produjo el mencionado giro antropológico, que asociamos con el movimiento de los sofistas, a quien el autor dedica su reflexión en el inicio de este volumen, así como la figura de Sócrates y sus relaciones con los primeros profesores profesionales de Occidente, los sofistas. Luego de abordar los fundamentos filosóficos de la sofística, como la famosa oposición entre nomos, norma social, y physis, ley natural, así como la teoría del convencionalismo y del relativismo epistemológico, Román García dedica en esta primera parte del libro sendos apartados a figuras emblemáticas de la sofística, como Protágoras de Abdera, el hombre a quien se asocia el fundamento de todo relativismo epistemológico por su célebre frase de que el hombre es la medida de todas las cosas, y Gorgias de Leontini, cuya figura asociamos a las primeras reflexiones de la tradición escéptica. En esta mirada no convencional de la historia de la filosofía, el autor recupera autores olvidados por la historiografía de la filosofía tradicional, como Pródico de Zeus, el sofista a quien Jenofonte atribuye la fábula de Heracles en la encrucijada, y que interpretó los antiguos mitos desde la perspectiva de Evméro de Mesene del siglo IV a.C., según la cual los dioses del panteón griego eran personajes históricos relevantes que en el transcurso del devenir histórico fueron adquiriendo características extraordinarias en la transmisión de la tradición. Incluso incorpora una figura tradicionalmente no incluida en los textos de historia de la filosofía antigua, como Pericles de Atenas, porque el autor entiende que los discursos del político y orador se inscriben dentro de la filosofía práctica, el ejercicio de la argumentación para lidiar los problemas de la polis, así como por el hecho de que desde la perspectiva del autor, en la persona del gran orador puede encontrarse una fundamentación teórica de las leyes. La primera parte del texto concluye con una presentación de la figura de Sócrates, uno de los capítulos más interesantes del libro, porque su autor se adentra en la vieja polémica sobre la autenticidad del protagonista de los diálogos de Platón.
Román García se distancia de la dicotomía que ha querido presentar al personaje de los diálogos platónicos como el personaje histórico, en contraposición con el personaje literario que representaría el Sócrates de Aristófanes. Establece tajantemente, cito: tan personaje es el Sócrates de Aristófanes como el de Platón. No se trata de una imagen verdadera frente a la manipulación realizada por un cómico. Fin de la cita. El problema de la autenticidad carece de sentido si intentamos desvincular las tesis de un supuesto Sócrates histórico desvinculado de la tradición de los textos que han conformado nuestra imagen del personaje. El Sócrates del que nosotros podemos hablar es una consecuencia de la imagen que Platón ha fijado en los textos, compuesta por varios elementos a partir de los cuales podemos establecer construcciones y que serán verdaderas en la medida que se atengan a las de la imagen de Platón, y en ese sentido incluso podemos construir una nueva imagen común a todos los textos, pero ella no será el Sócrates viviente. Fin de la cita. Fijada esta posición, el autor se adentra en las intríngulas de la metodología socrática y su concepción de la ética. La segunda parte del volumen se concentra en la figura de Platón. Este bloque resulta no solo significativo por tratarse del filósofo de quien Alfred Whitehead dijo que toda la historia de la filosofía no era más que un pie de página a su obra, sino también por la mirada desde la cual lo aborda un autor que dedicó su tesis doctoral a una original investigación sobre el filósofo ateniense. De modo extenso, el autor se adentra en la figura de Platón, iniciando con la periodización de su trayectoria intelectual y la presentación de sus obras en función de dicha periodización. A continuación, Román se adentra en los problemas que conforman la empresa platónica, su teoría del ser humano y de la sociedad, su teoría del conocimiento y finalmente su ontología. Una vez más, tomando distancia de las interpretaciones típicas de la historiografía tradicional, Román García objeta las lecturas de un Platón dogmático que estabiliza de una vez y por todas una serie de conceptos contrapuestos, inteligible, sensible, real, ilusorio, etc., y nos muestra una versión más dialéctica del pensamiento platónico, fiel a su enfoque evolutivo de los pensadores y sus sistemas. Finalmente, la tercera parte se dedica a la figura de Aristóteles, el estagirista. Como en el caso de la sección dedicada a Platón, el autor de nuestro libro se adentra de modo extenso en uno de los filósofos más relevantes de la historia del pensamiento occidental, reflexionando sobre el contexto histórico que explica posiciones como la defensa de la esclavitud, el corpus aristotélico, la concepción aristotélica de la ciencia, la lógica, la física, la teoría ética y política. La reflexión viene enriquecida con apéndices que contienen fragmentos perdidos de la obra aristotélica, como el apéndice 1 dedicado al protéctico y el apéndice 2 dedicado a sobre la filosofía, traducido por Santiago González Escudero. Desde mi perspectiva, esta obra de Román García es un valiosísimo texto para quienes estamos preocupados profesionalmente por la historia de la filosofía, pero también para aquellos interesados en una mirada distinta a los textos con los cuales nos hemos formado. Pero es a ustedes, colegas y amigos, a quienes dejo la lectura, interpretación y consideración de la obra del doctor Román García Fernández, porque como sentenció Terentianus Maurus, procactu lecturis habent sua fata liberi, que significa, según la interpretación del lector, tienen su destino los libros. Gracias.